Capítulo 3. Ingreso en la hermandad. Sandy se hizo muy amiga mía, casi podría decir que la única amiga que tenía. La conocí en la iglesia en la reunión de jóvenes que mencioné. Yo no iba a la iglesia para huir del Señor. Iba para relacionarme con otros jóvenes. Sandy y yo trabajábamos juntas en varios programas de jóvenes de la iglesia, y en la escuela andábamos juntas, estudiábamos juntas y salíamos a tomar refrescos juntas. Era bonita. Tenía mejor posición económica que yo, vestía muy bien, y era muy popular. No parecía importarle mucho lo que a mí se refería. Yo tenía la impresión que se había hecho amiga mía más por lástima que por cualquiera otra cosa. Ignoraba que era reclutadora de la hermandad. Poco después del incidente con el futbolista, Sandy me dijo que había notado que yo tenía poderes que muy pocos tenían. Me dijo que sabía dónde podría averiguar para tener más de esos poderes. Escúchame, me dijo también John. Sé que te sientes sola y deprimida, y creo que tengo algo que te puede ayudar. La iglesia a que asistimos no se interesa mucho en ti, y Dios tampoco se interesa por ti. Si se interesara, no hubiera dejado que nacieras como naciste. Entonces me ofreció la oportunidad de ir con ella a un campamento de jóvenes patrocinado por el grupo al que ella y su familia pertenecían. Lo llamaba campamento de la iglesia. Estaba situado en un pueblecito a varios kilómetros de allí. Se celebraría en el verano. Como no iba a haber clases en aquel tiempo, y no tenía otra cosa que hacer, decidí ir. Le dije a mis padres que iba a ir a un campamento de la iglesia. En realidad no les importaba lo que yo hiciera. Me sentía temerosa y alborozada. Por fin había hallado una amiga y aquello resolvería el problema de mi soledad y las preguntas sobre el extraño poder que había en mí. Sandy me estuvo hablando del campamento por varios días antes de que fuéramos. Me lo describió como el lugar ideal en que me aceptarían, y me harían sentir que me querían, y que me necesitaban. Necesitaban mis poderes, me dijo, y estos podrían ser perfeccionados. Podría convertirme en un personaje importante, y volverme famosa, o rica, lo que yo quisiera. Mientras me hablaba sentía que aquel extraño poder en mí se agitaba y crecía. Lo que Sandy evitaba era mencionar la palabra secta, o contarme la verdad acerca del grupo. Me detendré aquí para decir en resumen lo que era el grupo. Aquel grupo que en secreto se autodenomina la hermandad, está compuesto de personas directamente dominadas por Satanás, a quien rinden culto. Es una peligrosa secta que crece velozmente. Tiene dos grandes centros en los Estados Unidos. El de la costa occidental, principalmente en la zona Los Ángeles-San Francisco, y otro en el medio oeste estadounidense donde vivía yo. Están divididos en grupos locales o capítulos. Un capítulo puede tener desde 5 o 10 hasta varios miles de personas. Es la secta que Al Lindsey menciona en su libro Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Es una secta en extremo secreta. No se guarda registro de miembros. Hasta los contratos con Satanás se firman con sangre. Los miembros son quemados por los sumos sacerdotes y sacerdotisas. Esto no lo saben los miembros de bajo rango. Infestan todos los niveles de la sociedad. Pobres y ricos. Los muy cultos. La policía, funcionarios del gobierno, comerciantes, y hasta algunos que se llaman ministros cristianos. La mayoría asiste a las iglesias cristianas locales, y se les considera buenos ciudadanos, porque participan en las actividades cívicas. Lo hacen para presentar una fachada. Viven vidas dobles, y en eso son expertos. Expertos en el engaño. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho, si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. Comillas angulares derechas 2 Corintios las 11 y 14-15 en sus reuniones utilizan nombres codificados. Cuando se encuentran en la calle, a menudo no se conocen por su verdadero nombre. Son sometidos a la rígida disciplina de Satanás y los demonios. Ofrecen sacrificios humanos varias veces al año, y de animales una vez al mes. Los sacrificios humanos, la mayoría de las veces, son de recién nacidos. Hijos de miembros solteros de la secta atendidos por médicos y enfermeras de la secta. Como la madre no va a un hospital, no queda constancia ni del nacimiento ni de la muerte del bebé. Otros sacrificios son víctimas de secuestros, o miembros de la secta que son disciplinados, o se ofrecen voluntariamente porque, supongo yo, ya no pueden vivir consigo mismos. Muchos de ellos son asesinos de sangre fría, en extremo habilidosos. Cada capítulo es dirigido por un gran sacerdote y una gran sacerdotisa. Estos llegan a esa posición, ganándose el favor de Satanás por medios diversos, y por haber ido obteniendo mayores poderes de brujería. Hay muchas luchas intestinas en el grupo. Dentro de la secta, existe una élite de brujas llamada Hermanas de la Luz o las Iluminadas. En los Estados Unidos, hay varios grupos ocultistas que se autotitulan los Iluminados,
aunque la mayoría no forma parte de la hermandad. Hay un grupo llamado los Iluminados cuya mayoría de sus miembros son descendientes directos de los druidas de la antigua Inglaterra. Son en extremo poderosos y peligrosos, y están conectados con la hermandad. Realizan con frecuencia sacrificios humanos. Las Hermanas de la Luz vinieron de Europa a Estados Unidos en las postrimerías del siglo XVIII. Datan de la Edad Media en Europa, pero ciertamente tienen sus raíces en los hechiceros de los antiguos Egipto y Babilonia, que tenían tanto poder que pudieron reproducir 3 de las 10 plagas enviadas a Egipto en tiempo de Moisés. Ver Éxodo 7. Aquellos hechiceros eran increíblemente poderosos. Podían producir enfermedades y matar, sin tocar físicamente a la víctima, hasta a miles de kilómetros de distancia. Es obra de demonios, desde luego, pero esas personas han sido inducidas a creer que dominan a los demonios, cuando en realidad Satanás y los demonios se están valiendo de ellos. Personas dominadas por los demonios cometen atrocidades dentro de su secta. Tan dominados están que pierden todo sentimiento de amor y compasión, y se vuelven tan crueles que apenas parecen humanos. La rapidez con que crece la hermandad es señal de que estamos en los últimos tiempos, y es cumplimiento directo de la profecía bíblica. Me inicié en la secta aquel verano en que asistí con Sandy al campamento de verano. Me sentía muy emocionada al llegar. Cuando una se emociona pierde bastante de lo que ve y escucha. Primero nos llevaron a los dormitorios, y nos hicieron sentir muy bien. Había muchas cosas buenas en el campamento. Museos, bibliotecas, diferentes casas a donde uno podía ir a ver clarividentes, hipnotizadores, lectores de la mano y de barajas, expertos en vudú, etc. Algunas de aquellas personas vivían allí todo el año, y otras no. Era el lugar en que la secta oficialmente se relacionaba con el público que no nos conocía. Asistimos a muchas clases en las que nos enseñaron a ampliar y a usar mejor nuestros poderes. Sandy me llevó a la primera reunión con las Hermanas de la Luz. Mucho más tarde, descubrí que me habían estado observando desde mi niñez, desde el momento de la venta de mi sangre que habían realizado el Yggdrasil. Sandy me llevó a una inmensa iglesia satánica del plantel como 2 horas antes de la reunión más importante de la noche. El sol se ponía ya, y la iglesia entera estaba oscura, excepto por 13 velas en círculo situadas en el piso al frente de la iglesia que arrojaban fantasmagóricas sombras sobre las 13 figuras sentadas en el piso, una detrás de cada vela. Al acercarnos pude notar que eran 13 mujeres, todas vestidas iguales, en blancas túnicas largas con capuchas puntiagudas en la cabeza. Estaban sentadas sobre las piernas cruzadas sobre el bien pulido piso de madera, con la espalda erguida y los brazos doblados sobre el pecho, contemplando en absoluta concentración la vela que cada una tenía delante. Las velas eran de más de medio metro de largo y 7 centímetros de diámetro. Eran de cera negra y se asentaban sobre una tira de papel recubierta de escritura de fino trazo. Las mujeres no llevaban joyas ni ornamento de ningún tipo. No había movimiento en ellas excepto el continuo y tenue canto y tarareo en que elevaban sus oraciones a Satanás. Se sentía allí un poder que me tuvo fascinada e impávida. Al sentarme y contemplarlas durante las 2 horas de ceremonia, sentí revolverse fuertemente el inexplicable poder que dentro de mí había. Me sentí compelida a regresar la siguiente noche a ver la misma ceremonia. Sabía que eran las Hermanas de la Luz, porque Sandy me lo dijo. Los demás miembros de la secta las llamaban madres, y Pop sabían que se trataba de aquella élite. Jamás revelaban a un varón su identidad, ya que los varones estaban excluidos del grupo. Sin embargo, son el poder y la fuerza principal de la secta, y constituyen un secreto estrictamente guardado aún dentro de la secta misma. No toleran debilidades en ninguna de sus miembros. Las débiles son destruidas. Hay muy pocas jóvenes entre ellas. Después de la ceremonia de la segunda noche, una de aquellas mujeres se me acercó. Me dijo que había notado mi interés, y que ya sabía de mi extraordinaria fuerza, que le gustaría que entrara en algún programa de adiestramiento. Eran sencillas y agradables, y me dijeron que podían enseñarme a incrementar grandemente mis poderes como ningún otro grupo podía hacerlo. Me tragué el anzuelo cordel y plomada. Primero me hablaron de la grandeza que alcanzaría, de cómo podía valerme del poder que había dentro de mí para obtener lo que necesitaba, y lo que quisiera tener. Aquel poder procedía de Satanás, no de Dios. Fueron los primeros en decirme aquello, y me dijeron también que Satanás es el único Dios verdadero. Me enseñaron a entonar sus cánticos y tarareos. Me dijeron que, si quería algo, solo tenía que encender mi vela y poner mis oraciones debajo. O solo peticiones a mi favor, por supuesto, pues no debía ser egoísta. Podía orar por la mejoría de una persona, o por su caída, no importaba, siempre y cuando hubiera el nombre de otra persona en el papel además del mío. Por fin llegó el último día. Yo ya estaba lista para el regreso.
De pronto me vi frente a la realidad de que la bondad de la gente del campamento no era más que una fachada, y que mi participación ya no era en juego, ni voluntaria. Cuando me encontré con Sandy, para el regreso, me dijo que las hermanas de la luz le acababan de decir que a mí, y a otras personas bien dotadas nos estaban dando un entrenamiento especial. Me dijo que el gran sacerdote y la gran sacerdotisa querían hablar conmigo en la iglesia antes de que me fuera. Fui a la iglesia, y entré junto con otros. Enseguida unos guardas armados se situaron frente al pequeño grupo a la entrada de la iglesia. El gran sacerdote nos dijo entonces que habíamos sido seleccionados para unirnos a la hermandad, lo cual significaba firmar con nuestra propia sangre un contrato con Satanás en una reunión a la siguiente noche. Le pregunté qué decía el contrato, y se me dijo que yo estaba entregando a Satanás mi cuerpo, alma y espíritu a cambio de muchas bendiciones. Se nos dijo que, si no queríamos hacerlo, emplearían cierta persuasión para hacernos cambiar de opinión. Les dije que de ninguna manera iba yo a firmar un contrato así. La gran sacerdotisa me tomó aparte, y me informó que no tenía alternativa. La miré fijamente a los ojos, y le dije: «Vete al infierno, perra asquerosa. Creo que ustedes son horrendos. Así es que no voy a firmar nada». Inmediatamente un guarda de gran estatura que esgrimía una metralleta se puso detrás de mí, me agarró el brazo por la muñeca, y me lo dobló hacia atrás y hacia arriba con tanta fuerza que sentí que se me partía. Me ordenó que me arrodillara ante la gran sacerdotisa, y le pidiera perdón por mi falta de respeto, y que si no lo hacía, me iba a estar golpeando hasta que lo hiciera. Enfurecida le grité: «Pues empieza ya, porque no me voy a arrodillar ante ninguna mujer». Me lanzó un manotazo con toda su fuerza, y me dio con el puño en la sien. No supe más de mí hasta que desperté en una celda de 1,5 metros. Era una celda totalmente vacía con un duro piso de madera. La puerta tenía una ventana pequeña que daba a un pasillo desde el que me podían observar. Estaba casi completamente oscuro. Estuve 24 horas allí, 24 horas que me parecieron días. No me dejaban dormir con unos altoparlantes a todo dar. Me repetían que toda gloria, honor y honra había que dársela a Satanás. Que tenía que pedirle perdón a Satanás. Que Satanás era el Dios del universo. Me dijeron que tenían vigilada a mi familia, y que si no aceptaba sus dictámenes y regulaciones y firmaba el contrato, los iban a torturar y a matar. Durante todo aquel tiempo, me privaron de agua y alimento. La noche siguiente 2 guardas me condujeron a otro cuarto donde me esperaban 2 de las hermanas de la luz. Me ayudaron a bañarme, me pusieron una túnica de satín blanca sobre el cuerpo desnudo. Estaba descalza. La túnica llegaba al piso, y me la amarraron a la cintura con un cordón blanco. Me pusieron una capucha puntiaguda y mangas largas sueltas. No tenía ornamento de ningún tipo. Las mujeres me dijeron que no debía luchar más, que no podía eludir mi destino. Me hablaron de las grandes bendiciones que recibiría de mi padre Satanás. Me llevaron a la reunión en una camioneta cerrada para que no viera el lugar, pero no era la iglesia satánica del campamento. Solo pude darle una mirada al exterior del edificio cuando me arrastraban hacia adentro. No tenía ventanas, y estaba en un bosque. Parecía algo así como el almacén de granos de una granja, aunque estaba aislado, y había algo de paja en el piso de madera interior. El edificio estaba débilmente iluminado por muchas velas mortecinas a lo largo de las paredes. Las velas estaban en grupo de 3. Una negra, una roja, y una blanca en cada grupo. Había de 200 a 300 personas sentadas en burdos bancos de madera de frente a la entrada del cuarto. En la entrada, había una plataforma de madera rodeada de llameantes, antorchas sobre pilotes de 1,5 metros de alto. Al frente, en medio de la plataforma, había un altar de piedras sin labrar que parecía una montura de caballo. Más tarde me enteraría que de veras 10 era, para permitir una fácil movilización. Las piedras eran grises con muchas manchas oscuras, resultado de la sangre de los muchos sacrificios de animales y seres humanos realizados en aquel altar. A pesar de mi agotamiento y temor, sentí un revuelo de emoción al percibir el tremendo poder invisible en aquel cuarto, y el correspondiente revuelo del poder que había en mí. Quemaban incienso, el que llenaba con su olor la habitación. Creo que tenía cierto tipo de droga, porque pronto me sentí bastante mareada. El cuarto quedó en absoluto silencio mientras las figuras de las túnicas y las capuchas puntiagudas miraban con expectación la plataforma vacía. A alguna señal invisible, comenzaron a tañer campanas de mano mientras el gran sacerdote y la gran sacerdotisa salían silenciosamente al escenario de entre las sombras. Usaban túnicas idénticas. Eran de un satín negro, del mismo estilo que la mía, ribeteados de rojo la capucha, los bordes delanteros y los bordes de las largas mangas. Tenían un cordón dorado atado a la cintura. Iban descalzos como los demás. Cada uno llevaba un cetro de 1 metro de largo.
El de la gran sacerdotisa era dorado. En la parte superior, tenía una cruz invertida con una serpiente que culebreaba de la manilla a la cruz. El cetro del gran sacerdote tenía el mismo diseño, pero era de plata. Los llevaban reverentemente en el pliegue del brazo. Su presencia era impresionante, y por primera vez, tomé conciencia del tremendo poder que tenían, y los envidié. Había muchos guardias armados en aquella reunión, por dentro y por fuera del edificio. Era la primera vez que presenciaba un culto de verdad. Los demás no habían sido más que teatro y alarde. Después de las palabras iniciales, 2 guardas me condujeron frente al altar. A mí, y a los demás, nos presentaron a la congregación como nuevos miembros ansiosos de unirse al grupo. El gran sacerdote fijó su atención en mí, y dijo: hermanos y hermanas de Satanás, os presentamos a esta joven llamada Hermana Valentía, mi nuevo nombre. Os la presentamos porque ha solicitado ser una de nosotros, y ahora, a nuestro Señor, y Dios nuestro amo, Señor del universo, y también el destructor, Satanás, le decimos: esta joven, la Hermana Valentía, la entregamos a ti, para que obedezca tus órdenes, y sea lo que tú quieras que sea. Le hemos prometido tus bendiciones, según nos has indicado que prometamos. Me entregaron entonces un cuchillo, para que me cortara el dedo, pero no quise hacerlo. Inmediatamente uno de los guardias me descargó un latigazo en la espalda que me hizo retorcerme en agonía, pero yo estaba determinada a no doblegarme ante ellos. Con un chasquido de la mano, la gran sacerdotisa le indicó al guardia que no me pegara más. En una voz que destilaba desdén, le dijo que había maneras mucho más efectivas de mostrarme mi equivocación. Observé asombrada cómo ella y el gran sacerdote se situaban en los 2 extremos de una gran estrella de 5 puntas dibujada en el suelo del escenario. La estrella estaba pintada dentro de un círculo, y en cada punta había una vela negra. Con un simple gesto, sin siquiera tocarlas, la gran sacerdotisa encendió todas las velas a la vez. Entonces comenzó una imprecación, y el gran sacerdote se unió a ella en la entonación del conjuro. La gente se unía al cántico en cierto punto cuando el tintinio de las campanillas lo indicaba. De pronto, la estrella se vio envuelta en un murmullo de humo y luz ensayecedora. Al instante, el cuarto se llenó de un mal olor como de azufre en ebullición, y un enorme demonio apareció en física manifestación en el centro del círculo, rodeado de llamas. Era inmenso, de casi 3 metros de alto. Me miró con ceño fruncido y amenazante, mientras se mecía de atrás hacia adelante. La gran sacerdotisa, Grace, se volvió a mí, y me dijo que, si no obedecía, y firmaba el contrato me entregarían al demonio, para que me torturara hasta la muerte. Para mí fue suficiente. Jamás había sentido tanto miedo, pero a la vez, codiciaba el poder que Grace, la gran sacerdotisa, había manifestado. Estaba determinada a volverme tan poderosa como ella para poder vengarme de todo lo que aquella gente me había hecho. Cuando indiqué mi disposición a firmar el contrato, 2 mujeres se adelantaron, y me colocaron una túnica negra sobre la blanca. La túnica negra era de algodón, pero con el mismo diseño de la blanca. El negro indicaba que ella no era una novicia. Tomé el cuchillo que me ofrecían, y me herí en el dedo. Entonces hundí una plumilla en mi sangre y firmé el contrato por el que entregaba mi cuerpo, alma y espíritu a Satanás. Inmediatamente después de firmar, me sentí envuelta en una descarga de energía, desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Fue tan fuerte que me derribó al piso. Mientras en el piso yo trataba de recuperarme, me di cuenta que Grace hacía otra imprecación. A duras penas me puse de pie solo para descubrir que Grace había llamado a otro demonio. Este se acercó a donde yo estaba, y me dijo que iba a morar en mí. Extendió la mano, y rudamente me agarró por los hombros, antes de que yo pudiera decir algo. Inmediatamente me sentí morir, con un fuego abrasador que me recorría el cuerpo, y volví a oler a azufre. En medio de mi agonía me desmayé, y no volví a saber de mí, hasta que sin miramiento alguno, me introdujo en la camioneta de regreso al campamento. Para ese entonces, estaba yo tan agotada y mareada por la falta de sueño, los golpes y la falta de agua y comida, que no comprendía a plenitud el significado de lo que me estaba ocurriendo. Me quedé en el campamento otra semana, para que mis heridas y arañazos más visibles sanaran. Cuando regresé a casa, pensé y sentí que era una de las personas más poderosas de la Tierra. Sabía que tenía poderes más allá de lo que la mayoría podía imaginarse. Pensé que nada ni nadie podrían destruirme. Cuán equivocada estaba. Capítulo 4. Ascenso al poder. Ya yo era miembro de la hermandad, tenía un nombre nuevo, y era lo que se conoce como una bruja. Como un mes después de firmar yo el contrato con Satanás, tuve mi primera entrevista con la gran sacerdotisa local. El capítulo de mi pueblo natal era bastante grande, como de 1000 personas. La gran sacerdotisa me buscó, y me dijo que quería verme en su casa.
Me sorprendió mucho que me llamara una persona de tan alto rango. A muy pocas muchachas una gran sacerdotisa las llama para que vayan a verla, a menos que vayan a ser castigadas, o que desee encomendarles algo en particular. Su casa era una casa muy lujosa y fina, y la gobernaba con mano de hierro. Me dijo: Satanás te ha seleccionado para que recibas adiestramiento, para que le sirvas, y seas gran sacerdotisa, si llenas los requisitos. Dentro de la secta satánica eso era el mayor honor. Una tiene que tener un rango muy alto para que la escojan para ese tipo de adiestramiento. La gran sacerdotisa era una anciana. Había sido sacerdotisa muchos años. Era muy bonita, a pesar de su edad. Tenía una personalidad agradable, pero a la vez, había algo de frialdad en ella. Sabía que yo iba a tomar su lugar. Una gran sacerdotisa siempre es destruida cuando otra bruja la sustituye. Recibe órdenes de Satanás, o de uno de sus demonios, para que entrene a la bruja que ha de ocupar su lugar. No tiene otra alternativa que obedecer. Pensé que era extraño que me pidiera que estudiara para el cargo, ya que yo era tan joven, y una miembro tan nueva. Lo que no sabía en ese entonces, era que los demonios que ella yo tenía eran más poderosos que los de ella, y que Satanás le había ordenado que me enseñara exactamente lo que eran, cómo valerme de ellos, y cómo, a la postre, destruirla a ella misma. En lo más íntimo yo no era, ni nunca seré, muy dada a la destrucción. Me gustaba vivir y no deseaba dañar a aquella señora, pero sabía que, si no lo hacía, me mataría. Recibí un intenso adiestramiento en muchas cosas durante los siguientes 20 meses. Nos reuníamos casi siempre en su casa, o en otros lugares en que pudiéramos apartarnos de los demás miembros de la secta, por lo menos semanalmente. Las clases que me daba eran principalmente sobre conjuros. Aprendí a conjurar a los espíritus, para que me obedecieran. Me enseñó a proyectar, y a emplear aquel extraño poder que hacía tiempo sentía en mí. Me enseñó protocolo, y cómo dirigir los cultos como gran sacerdotisa. Las hermanas de la luz también participaban en mi adiestramiento. Principalmente fue por ellas que aprendí a aumentar mi poder con la velocidad con que lo hice. En las clases que me dieron aprendí muchos secretos que otras grandes sacerdotisas jamás aprenden. Me pidieron que me uniera a su sociedad, pero les dije que no. En lo íntimo, siempre pensé que eran muy raras. Se procuró que yo aprendiera también artes marciales. Ya sabía algo de karate y judo, pero no sabía nada de kung fu. Me pusieron en manos de un chino de mediana edad que era experto en las tres. Era un abogado muy conocido en el pueblo. Era bueno conmigo, pero un maestro terriblemente exigente. Aprendí mucho con él. Él ha entrenado a muchas personas de la secta en aquella zona. Pensaba que yo tenía mucho potencial, y quería que participara en contiendas públicas. Pero nunca quise hacerlo ni lo hice. Aprender las artes marciales demandaba un entrenamiento riguroso y penoso. Les pedí a ciertos demonios que entraran en mí, para que me dieran las habilidades que necesitaba. La mente y el cuerpo tienen que acostumbrarse a moverse sincronizadamente. Yo podía saltar varios pies en el aire, caer parada, saltar hacia adelante, y destruir a cualquiera con mis pies, con mis manos, o con ambos. Me hice experta también en el uso de cuchillos, garrote, espadas, pistolas, arcos y flechas, estrellas y muchos tipos de armas orientales que no son muy conocidas en mi país. No solo los altos miembros de la secta toman estos cursos, sino también muchos miembros de baja categoría, para que puedan servir de guardias, asesinos, etc. Me enseñaron mucho de Satanás, casi todo mentiras. Me hablaron de su poder, de su amor por mí. Dios me había rechazado. Satanás me amaba y quería que fuera suya, y me había elegido para ser su gran sacerdotisa. Las hermanas de la luz me hablaron de la oportunidad de convertirme en la esposa de Satanás en aquella región. En los Estados Unidos Satanás solo tiene 5 o 10 esposas al mismo tiempo. Es una posición de honor y poder. Me decían que estaban seguras de que yo tenía capacidad para alcanzar tan alto rango. Constantemente me hablaban de los beneficios que obtendría si lo lograba. Me hice el propósito de ganar ese rango. El primer demonio que vi se manifestó a mí en forma física durante la ceremonia de iniciación en que firmé el contrato. El segundo fue el primero que yo misma conjuré para que apareciera. Mientras realizaba el encantamiento requerido, apareció en una nube de humo que tenía un fuerte olor a azufre. El episodio en sí fue muy elaborado, muy teatral, pero muy real. Repito, tenía forma corporal. Era enorme, de unos las 2,50 metros de altura. Su cuerpo parecía humano, pero diferente. Era todo negro. Después llegamos a saber que aquella clase de demonios se llaman guerreros negros. Tenía ojos rojos y fieros, manos enormes, y lo que parecía armadura era su piel. Estaba formada de gruesas escamas negras,
como el carapacho de una tortuga. Cada escama era de 6 pulgadas cuadradas. Supe que era un demonio poderoso, porque lo había hecho aparecer para ver si podía hacerlo. Mientras me observaba en silencio, le dije que yo era la escogida. Lo sé, me respondió Guión, y sé que me han enviado a protegerte, y que nada ha de dañarte mientras yo esté aquí, y siempre que sirvas al todopoderoso Satanás, nuestro Señor y nuestro Dios. Se llamaba Richard. Peleó muchas batallas a mi favor, y, cuando fui desobediente a Satanás, contra mí, desde entonces vi muchos demonios, y con muchos conversé. A medida que aumentaba mi capacidad de ver el mundo espiritual, podía conversar con los demonios, y verlos sin que tomaran forma corporal. Rara vez les pedía que aparecieran en forma corporal, excepto cuando quería impresionar o asustar a alguien de un rango inferior en la secta. El siguiente demonio que invoqué fue Manchan. Fue durante una de las sesiones de adiestramiento en casa de la gran sacerdotisa. Esta me dijo que había llegado el momento en mi entrenamiento en que debía aprender y realizar un encantamiento especial. O me dijo el por qué ni yo se lo pregunté. Sabía que aquel era un día importante por los preparativos que se hicieron. Primero, dibujé con tiza en el suelo un gran pentágono y luego un círculo alrededor. El propósito del círculo alrededor del pentágono es mantener a los demonios dentro del círculo hasta que se les dé permiso de salir. El círculo protege a la bruja del demonio. En realidad, los demonios hacen casi lo que se les antoja. Pronto aprendí a no invocar a un demonio más poderoso que los demonios que me protegían. Cuidadosamente, coloqué una vela negra en cada ángulo del pentágono. El gran sacerdote había preparado el contenido de una olla grande. La llenó de agua profanada. Agua bendita tomada de una iglesia católica en la que el gran sacerdote había orinado. También había matado un perro cuya sangre había recogido en un pomo especial que me había dado para que lo llevara a la casa de la gran sacerdotisa. Luego me dio varias hierbas y polvos. Hicieron hervir bien el agua poco antes de que yo comenzara la incantación. Yo no preguntaba, sino que seguía al pie de la letra las instrucciones de la gran sacerdotisa. Me senté en el piso, con la mirada fija en la vela negra en el centro del pentágono, y murmurando: «Oh gran Satán, creador y sustentador del universo, te lo suplico, dame un demonio que sea guía y luz de mi vida, que me dé sabiduría y conocimiento. Amado mío, amor mío, concédeme mi deseo». En ese momento, la gran sacerdotisa me mencionó el nombre de Manchan. Yo entonces dije: «Ven, Manchan, serás bien recibido en mi cuerpo. Te mando que te levantes de tu escondite». Tomé los polvos y las hierbas y la sangre, y la arrojé en la gran olla hirviendo. Subió vapor, e inmediatamente el cuarto se llenó de mal olor. Entonces hundí un cáliz de oro profanado en la olla, y lo llené bien. Coloqué el cáliz cuidadosamente en la mesa, y esperé ansiosa. Como a los 5 minutos, el líquido del cáliz se había convertido totalmente en polvo. Entonces tomé el cáliz, y arrojé el polvo en la llama de la gran vela en el medio del pentágono. Inmediatamente hubo un ruido y una enorme llamarada. La vela desapareció en una luz blanca enceguecedora. La luz perdió intensidad en unos segundos, y pude ver lo que parecía la figura extraordinariamente bien parecida de un joven. Tenía un pelo negro como el carbón y penetrantes ojos negros que irradiaban inteligencia. Me tiré de rodillas junto al pentágono. Con un trapo borré la tiza para formar un sendero claro a través del pentágono. El joven, que en verdad era el demonio Manchan en forma física, salió del pentágono por el sendero que yo había trazado. En un inglés perfecto, me habló suavemente como con gran amor. Me dijo que iba a morar en mí, y prometió que nada podría dañarme. Me dijo que me daría sabiduría y conocimiento, que sería mi maestro y mi guía. Afirmó ser mi redentor. Yo asentí, muy impresionada por su bella apariencia. Entonces caminó hacia mí. Pero, en el instante mismo en que entraba en mí, se transformó de humano en el demonio que era. Espantoso. Estaba desnudo, y su cara había cambiado la belleza en horrible crueldad. Sus mechones de cabellos negros se volvieron de un café rojizo opaco, vulgar, escaso y grueso como pelos de cerdo. Sus ojos eran increíblemente negros, y de mirada perversa, su boca abierta exhibía unos largos y amarillentos colmillos. Era de brazos muy largos con manos que terminaban en dedos regordetes y uñas puntiagudas. Emitió una horrible y macabra risotada de triunfo al entrar directamente en mi cuerpo. Yo chillé. Primero al verlo, luego por el dolor que sentí cuando entraba en mí. Fue un dolor profundo, espantoso, como jamás lo había sentido. Sentí que mi cuerpo ardía. Me sentí morir y en aquel preciso momento con todo mi corazón lo deseaba. Richard dio un paso al frente al escuchar mi chillido, pensando que quizás estaba recibiendo un ataque externo. Pero Manchan le habló, y le dijo que era él, que no se preocupara. Mientras el dolor disminuía,
Manchan me dijo que aquella era una pequeña demostración de lo que sentiría si me atrevía a desobedecerlo, y también para que yo supiera que había venido a quedarse, que nada ni nadie lo haría salir de mí. Desde ese momento Manchan fue el principal demonio en mi vida. Se comunicaba conmigo poniendo pensamientos directamente en mi mente. Yo me comunicaba con él, hablando en voz alta, o hablándole con mi cuerpo espiritual. No lo sabía entonces, pero Manchan no podía leer mis pensamientos. Me dominaba y me mantenía con las puertas abiertas, para que Satanás y otros demonios pudieran entrar y salir a su antojo, y también cuando yo quisiera. Se convirtió en el centro de mi vida. Yo dedicaba todo mi tiempo y mis fuerzas a tratar de dominarlo, pero él tenía más control sobre mí que yo sobre él. A veces me dejaba inconsciente, y tomaba total control de mi cuerpo, y lo usaba a su antojo, y frecuentemente hablaba con mi boca. Me decía cuándo comer y dormir, regulaba mi eficiencia en el trabajo, mis buenas relaciones con los demás, mi vida entera. Con él aprendí a valerme de los demonios, a usarlos en contiendas espirituales. Aprendí a valerme de ellos para fortalecer mi propio cuerpo espiritual, a utilizarlos en ceremonias, o contra otras personas, brujas, iglesias, y hasta ministros del Evangelio de Jesucristo. Me dio el don de hablar muchos idiomas, y de andar y hablar con gran autoridad y poder. Pero Manchan no era la luz que prometió ser, ni el ser de amor y belleza que vi al principio. Era un ser malo, perverso, y roía mi alma y mi cuerpo, y muchas veces me causó mucho sufrimiento y dolor, porque yo no apoyaba ni participaba en sacrificios humanos. La vida se me volvió una continua pesadilla. Estaba viviendo una doble existencia. Es decir, era miembro de la secta satánica, y a la vez miembro de una iglesia cristiana muy grande donde enseñaba y cantaba y participaba en todo tipo de actividades. Me sentía siempre destrozada, sin un momento de libertad, y completamente atrapada. Por aquel entonces, comencé a batallar con muchas brujas. Las peleas son de muchas maneras. Lo más común, es que la bruja más poderosa, le arrebate los demonios a la más débil. Así no solo, se vuelve más fuerte, sino que a menudo todo, termina en la destrucción de la más débil, porque ésta queda, sin poderes para defenderse. Los demonios no conocen la lealtad. Siempre se inclinan a la persona más fuerte. Todo el reino de Satanás, se basa en el principio de la competencia. Es lo opuesto en el reino de Dios, donde cada cual sirve al prójimo. Rara vez la pelea es en un plano físico, aunque a menudo las brujas se valen de los demonios para destruir el cuerpo físico de la bruja más débil. Hubo una bruja en particular que me atacó. Se llamaba Sara. Traté de explicarle que si no me dejaba tranquila iba a tener que destruirla. No me creyó, y por fin entramos en pelea. Lo que vi fue sencillamente espantoso. Se fue debilitando rápidamente al irle sacando los demonios, para que entraran en mí. Al principio, sus demonios contraatacaron, y sentí que me elevaban, y me lanzaban contra las paredes, que me estrangulaban, sin que yo viera mano física alguna. Pero de pronto vio a Manchan, R.Centrado-chan, y a muchos otros demonios avanzar contra ella. Empezaron a destrozarle el cuerpo. Finalmente comprendió que yo era de verdad la elegida, que yo sería la gran sacerdotisa, y que había perdido la batalla. Se retiró a tiempo para continuarse hoy una vida, y le doy gracias a Dios por ello. Tuvo que pasar un buen tiempo en el hospital a causa de los daños sufridos en la pelea. Años más tarde, me dijo que fue durante aquella estadía en el hospital que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahora vive plena y totalmente entregada al Señor. Créame, fue un hermoso cambio. Mi primer encuentro con Satanás se produjo poco antes de la ceremonia en que habría de convertirme en gran sacerdotisa. Se acercó a mí en figura de hombre, y nos sentamos a conversar. Me dijo que yo iba a ser su gran sacerdotisa, que ello significaba mucho para él. Me dijo que tenía que haber un sacrificio. Había que derramar más sangre para mi purificación antes de que pudiera convertirme en gran sacerdotisa suya. Detestaba aquello, pero me sentí aliviada al saber que por lo menos iba a ser un sacrificio animal. Lo que veía era un hombre, extraordinariamente bien parecido, muy inteligente, brillante, esplendente. Parecía tenerme gran cariño, y no parecía constituir un peligro para mí en lo absoluto. Ni Manchan ni Ri-chan dieron indicación de que hubiera algún peligro. Quedé muy impresionada con aquel encuentro. Quería que volviera, en lo más íntimo, sentía necesidad de él. Por primera vez en mi vida me sentí, de veras amada. Qué equivocada estaba. Satanás me aborrecía. Solo quería aprovecharse de mí, y planeaba destruirme a la postre. Yo asistía muy regularmente a los cultos durante mis 2 años de entrenamiento. Las reuniones se celebraban en establos, iglesias, casas, logias, diferentes lugares. En las ocasiones en que Satanás estaba presente, me sentía atraída a él como la mariposa a la llama. Él sabía muy bien que me tenía atrapada.
Poco antes de convertirme en gran sacerdotisa, presencié por primera vez un sacrificio humano. Estábamos en un viejo establo con por lo menos 1000 personas presentes. Una pequeña niña fue la víctima. Fue seleccionada porque la madre consideraba un gran honor entregarla en sacrificio. La ley nunca sabe de estos niños, porque la mayoría son ilegítimos, nacidos en casa. La madre nunca ve a nadie en cuanto a cuidado prenatal, y no hay constancia alguna de su nacimiento ni de su muerte. Amarraron a la niña en un altar de piedra con la forma de una cruz invertida. Jamás olvidaré sus horribles gritos cuando el gran sacerdote hundió en su pecho un afilado cuchillo para arrancarle en vida el corazón. Recogieron la sangre, y el gran sacerdote y la gran sacerdotisa la bebieron primero, y luego los demás miembros que quisieron hacerlo. Muchos lo hicieron, no solo para recibir demonios más fuertes, sino también porque creían que tales sacrificios aumentaban la fertilidad, y que los niños concebidos bajo tales circunstancias eran fuertes e inteligentes y poderosos en el satanismo. No pude salir de allí. Estaba atrapada entre la multitud. Me sentía horrorizada, vacía, fría, desesperada. Porque Satán quería tales sacrificios. ¿No le bastaba la sangre de Cristo? Se nos hablaba sin cesar de la derrota de Cristo en la cruz, y de que aquel había sido el supremo sacrificio a Satanás. Pero ya vería yo que el apetito de sangre y destrucción de Satanás es insaciable. Mi última y final batalla con la gran sacerdotisa se produjo con la autorización directa de Satanás. Ocurrió en una gran reunión en la iglesia donde había conocido a las hermanas de la luz. Satanás estaba allí, y con un leve gesto me concedió el permiso de enfrentarla. Luchamos. Ella era muy anciana, y la batalla fue breve, de apenas 20 minutos. No la maté. No podía hacerlo porque yo respetaba mucho la vida. Se rindió pronto al ver que estaba demasiado débil para seguir luchando. Al año siguiente se suicidó. Enseguida se celebró la ceremonia de instalación de la gran sacerdotisa. El sacrificio cruento en aquella ocasión fue un perro. Me llevaron al frente del cuarto o iglesia. Había muchísimos presentes, porque era una gran ceremonia, y Satanás mismo estaba presente. Me vistieron con una bata blanca con bordes dorados y rojos. Me coronaron con una corona de oro puro. Firmé con mi propia sangre otro contrato en el que me declaraba gran sacerdotisa de Satanás. Nadie hizo el más leve ruido mientras yo firmaba aquel papel. Luego, a una señal de Satanás, el gran sacerdote se levantó a declarar que yo era la nueva gran sacerdotisa. Proclamó que nadie de la secta, ni ningún demonio, gran sacerdote, bruja o gran sacerdotisa de cualquier capítulo podía tocarme, porque yo era la escogida. La multitud cayó en éxtasis, y gritaba, cantaba y danzaba. Satanás mismo parecía regocijado. De nuevo tenía la forma de un joven guapísimo. Parecía un personaje brillante y poderoso. Vestía un traje blanco brillante. La congregación se postró ante mí, y me alabó como gran reina, como reina de Satanás, Señor Dios Todopoderoso, a cuyo lado estaba y estaría por siempre para transmitir a ellos todos sus deseos y mandatos. Me sentí como si por primera vez en mi vida era bien aceptada. Me sentí llena de orgullo y exaltación. Y me sentí muy poderosa, tanto que pensaba que nadie, ni Satanás mismo, podía destruirme. Me llevaron al altar de piedra, me desnudaron y Satanás me hizo el amor para demostrar que yo era su gran sacerdotisa. La congregación se enardeció. Muchos estaban drogados o borrachos, y la reunión se convirtió en orgía sexual. Entonces Satanás emitió la más horrenda risotada de triunfo que he escuchado en mi vida. El cuerpo se me quedó frío, rígido. Recuerdo que sentí remordimiento, pena, dolor. El frío y la vaciedad que sentí aquella noche jamás los olvidaré. Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres serán hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos e hijas, comillas angulares derechas. Génesis 6 2.1, 2,4.